por la bendición que nos añades, Señor, por el privilegio que nos das, porque tú eres bueno. Dile, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque nos has extendido tu amor y tu misericordia un día más, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de venir a tus atrios, Señor, en la unidad de tu cuerpo, de tu iglesia, para conocer, Señor, para aprender, para vivir conforme a tu santa y a tu perfecta voluntad. Yo te pido, amado Dios, que bendigas a cada uno de los que se hacen partícipes, que uses, Señor, mis labios, Señor, conforme a tu propósito, y que hagas, Señor, la obra de reino que has de hacer en cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te pido también, Señor, toma el control de las vidas de aquellos que tal vez por circunstancias no pueden estar, no pueden participar. Te pido, amado Dios, que aparejes las circunstancias, los tiempos, que aparejes cada cosa, Señor. Te pido, Señor, también que bendigas con esta palabra, Señor, a aquellos que tal vez necesitan una revelación, que necesitan un direccionamiento en especial para mi propia vida, Señor, porque yo la necesito. Por eso te pido, Señor, háblanos, enséñanos, guíanos conforme a tu propósito. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos nosotros estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Quiero invitarles a que me acompañen al capítulo 3. Vamos a terminar hoy este capítulo, pero quiero que leamos desde el versículo 14, desde el versículo 14 al versículo 21. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, amados, que haciendo una reflexión, o más bien en el estudio que venimos haciendo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos que el apóstol hace dos grandes oraciones en el capítulo 1 y capítulo 2 extiende, en especial en el 1, extiende unas oraciones muy profundas, pero tal vez esta oración del versículo 14 al versículo 21 es una de las oraciones más, de una manera, por así decirlo, espectaculares que puede haber en la Biblia. Es una de esas oraciones. Yo siempre diré que para mí la oración más hermosa de la Biblia es Juan 17, la oración de Jesucristo, y tal vez este texto es la oración más formidable en cuanto a lo que dispensa, a lo que da a todos los creyentes de todos los tiempos, y por eso esta oración de Pablo enmarca un énfasis muy profundo de todo aquello que viene hablándole a la iglesia a través de esta carta, en especial en aquellas cosas que tienen que ver como la esencia de lo que un cristiano necesita, de lo que un cristiano es, de la posición de un cristiano. Ahora, lo que vimos es que en el versículo 1 al 13 hubo un paréntesis. Vimos esto, un paréntesis. Porque venía desde el capítulo 1 y capítulo 2 mostrando el apóstol Pablo toda la condición en la que un cristiano debería conocer y debería vivir en cuanto a esa relación con el Señor, la disposición que Dios tiene de darnos
esas riquezas, una posición, unas promesas, una cantidad de cosas. Y él hace un paréntesis en los versículos 1 al 13. Lo estuvimos viendo en 2 sesiones las clases pasadas. Después de ese paréntesis, el apóstol vuelve y llega a partir de este versículo y prácticamente hasta el final de la epístola, hasta el final de la carta, el apóstol Pablo exhorta al creyente, exhorta a la iglesia a vivir a la altura. Esto es importante, es una exhortación para que aprendamos a vivir a la altura de lo que somos en Cristo Jesús y con lo que tenemos, los recursos preciosos que el Señor nos da. Es algo sublime, es algo especial. Entonces, cuando le ponemos sentido a estas lecciones que nos faltan desde el versículo 3, capítulo 14, hasta Efesios capítulo 6, versículo 24, que es donde termina la carta, nosotros vamos a ver un contenido muy grande de esa condición en la que debemos vivir y disfrutar o usar lo que Dios nos da. Ahora, cuando nosotros miramos en el capítulo 1, específicamente versículo 15, el apóstol Pablo pide iluminación. Es lo que hace aquí cuando dice en el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Pablo está clamando en la primera oración del capítulo 1 porque seamos iluminados para que como cristianos conozcamos ese poder y esos recursos que el Señor nos ha dado como hijos de Él, como creyentes. Ahora, en esta segunda oración, que dice aquí, que la leímos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nota que el apóstol Pablo hace ese énfasis en en estas dos cosas. Por esta causa, él habla de esas condiciones de las cuales él previamente había estado hablando. Y lo que nosotros vemos es que en esta segunda oración el apóstol lo que hace manifiesto es que nosotros los creyentes podemos y tenemos los recursos y las maneras de hacer uso de ese poder. Y de esos recursos tenemos la manera, las herramientas para hacer uso del poder y de los recursos que el Señor ha manifestado, o que el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, manifiesta en los capítulos anteriores. Ahora, nosotros podemos dividir estos versículos del 14 al 21, que son 8 específicamente, estos 8 versículos en 3 partes. Podríamos pensar, ¿cuál es el fundamento de esta oración? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el contenido? O más bien, ¿cuáles son las peticiones de las cuales habla el apóstol en esta oración? Y por terminar con la doxología de esta oración. Ya les explico qué es doxología a la parte final. Pero miren lo que dice en los versículos 14 y 15, cuál es el fundamento de esta oración. Y en el fundamento de esta oración tiene 2 partes. El fundamento de la oración que el apóstol Pablo hace aquí tiene 2 partes. La primera parte habla de los privilegios que tenemos y que nos han sido revelados. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora mira, mi amado, Pablo primero comienza diciendo por esta causa. Obviamente está enlazando todo lo que viene hablando, enlazando la idea. No podemos soltar el contexto. Es muy importante que nosotros tengamos el contexto. Por eso, una de las motivaciones que yo le voy a hacer en especial a los hermanos de la escuela bíblica es que retomen y lean todo el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de aquí al próximo martes. Volver a retomar y volver a leerlo y meditarlo, ojalá varias veces, ojalá tomar los apuntes y hacer y reflexionar mucho sobre esto. Es muy importante hacerlo. ¿Para qué? Para poder no perder la línea del contexto y poder comprender, porque lo que viene de aquí en adelante requiere que nunca nos desenfoquemos de este contexto. Es muy importante. Entonces, nosotros vemos que por la posición y los privilegios que tenemos los gentiles, que somos creyentes,
es lo que el apóstol dice: por esta causa es que él ora, porque él conoce, porque él manifiesta que los gentiles tenemos unos privilegios. Por la causa de que los gentiles hemos sido lavados y redimidos, hemos sido partícipes, hemos sido herederos y coherederos con Cristo, hemos sido injertados en la simiente de Abraham, somos el Israel de hoy. Por eso es que el fundamento en el cual el apóstol hace esta oración es que hay privilegios y hay manifestaciones de poder que los gentiles creyentes tenemos para con el Señor. Ahora, recordemos lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 19 de Efesios. Capítulo 2, versículo 19 de Efesios, habla de lo que somos en Cristo, porque dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo está hablando aquí que la razón por la cual él dobla sus rodillas, por la cual él levanta esta oración, es porque es claro que hay una posición que tenemos nosotros, que el mismo Dios poderoso, eterno, maravilloso, mora, habita en nosotros. El Dios sublime habita, y que nosotros somos parte de él. Somos parte de su familia, somos parte de su propósito, somos parte de su reino. De ahí, mi amado, lo que nosotros, y algo que enmarca esto y que enseña de una manera, esto a mí me impactó mucho, es de que el contenido de las oraciones de Pablo, o el sentido y el propósito que el apóstol Pablo les da, es que tiene una coherencia absoluta con ese propósito de Dios, que las oraciones de Pablo tienen una coherencia absoluta con la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Pero nosotros a veces, cuando no tenemos esa voluntad de Dios revelada en nuestra vida, empezamos a banalizar nuestras oraciones y a pensar que es que orar es decir cualquier barrabasada. Mira, mi amado, que es que inclusive una de las cosas que a mí me impacta es que la Biblia dice que nosotros todo lo debemos hacer en orden y con entendimiento. El peligro de hablar en lenguas sin una directriz real bíblica, sino hablar en lenguas por hablar en lenguas, no quiero decir que no esté bien hablar en lenguas, como tampoco quiero decir que no se debe hablar en lenguas. Sí, es parte de los dones que el Señor dio espirituales para la iglesia, pero los dio con un propósito muy claro. Y a veces en las iglesias empiezan a hablar en lenguas y a hablar y a gritar. Y el mismo Pablo allá en 1 Corintios 14 dice que si un indocto o un inconverso llegan y ven eso, va a dar locura y le va a hacer tropiezo. Que eso no se debe hacer. Y por eso, mi amado, hay muchas personas que empiezan a orar y a repetir y a repetir y a repetir cosas y a hablar incoherencias. A esto es a lo que yo voy. A hablar incoherencias, fruto más de emociones, pasiones, sentires, pensares, que del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos orar en el Espíritu, no en la carne. Mucha gente se postra a orar en su carne por... miren, mis amados, tampoco quiero decir que no es que debamos suprimir nuestro apasionamiento en la presencia del Señor y expresar nuestras condiciones en la presencia del Señor, no. Pero tenemos que aprender a orar conforme a esa voluntad. Y esa voluntad es conocida solo cuando se conoce la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros no entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y la tenemos revelada, empezamos a tener, aún en nuestras oraciones, aún en nuestro estilo de vida cristiano, una vida llena de caprichos, una vida llena de superficialidad, una vida llena de cosas vanas, banales. En nuestras relaciones con los demás, en nuestra posición delante de los demás, en nuestra manera de experimentar y de vivir un evangelio en Cristo. Es más, mi amado, esta banalidad a veces nos lleva a nosotros a medir, a ponerle una medida, un estándar a las cosas que me gustan y que me parecen y que no. Y eso hace que muchas veces se pierda el sentido de mi relación con Dios y con los demás.
Yo tengo que aprender a orar y eso es lo que hace Pablo. Por eso dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Nota que el apóstol Pablo está diciendo, porque hay una causa visible de gloria, de reino, porque hay una causa de propósito. Por eso es que yo oro. Y a veces, mi amado, nosotros perdemos la visión del propósito, la visión de la voluntad del Señor, porque ciertas circunstancias nos mueven. Es más, hay quienes aún dejan de orar por causa de sus circunstancias. Porque tuvieron un desánimo en no sé qué, porque les pareció esto, porque el pastor dijo aquello, porque el pastor dijo lo otro. Estos 2 domingos pasados el Señor me ha llevado a predicar 2 temas que han sido de alguna manera un poco fuertes, y hay personas que de pronto han tenido ciertas incomodidades y que han querido sacar a la luz su parecer, y como yo le dije a alguien, miren hermanos, yo no voy a discutir lo que prediqué. Tome lo bueno. Mire, la Biblia dice, tomad lo bueno y desechad lo malo. Si para ti en la prédica hay algo que te parece que no es, pues deséchalo y medítalo en la palabra. Medítalo a la luz de la Biblia. Y que sea el Espíritu Santo revelando lo que se supone que tiene que revelarte. Pero a veces nosotros, a causa de esas condiciones de incomodidad y todo, rompemos aún nuestra relación con el Padre en la medida en que se deja de orar, o se ora simplemente por cumplir un rito. Mira, un ejemplo, orar por el alimento. Para muchos se convierte en una rutina de costumbre, en un hábito de tradición. Padre, te damos gracias por el alimento, amén. Señor, amén. Y termina sin realmente un corazón de agradecimiento, sin un propósito. Perdón. Sin un propósito de santificación, de elevación de esas cosas santas. Pero yo quiero decirles, mis amados, que a Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. A Dios le interesa más que vivamos en su propósito a que vivamos por nuestros intereses personales. A Dios le interesa mucho más que pasemos pruebas y dificultades para conocer su voluntad y aprender principios de reino, que mantenernos con la plenitud del todo bonito, todo bien, todo chévere, todo como el pibe. Todo bien, no. A Dios le interesa más nuestra santidad que nuestra comodidad. Nunca olvides eso. Dios nos va a pasar por donde tenga que pasarnos para que nosotros comprendamos la importancia de esto. Ahora, en el versículo 14 sigue diciendo el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas. Y mira lo que dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Que el Señor, que el apóstol Pablo en su oración hace la manifestación de esa intimidad y confianza, pero absoluto respeto con el Padre. Pero confianza con respeto. Debemos entender que acercarnos a Dios como Padre nos da una puerta de confianza, pero Él sigue siendo Dios para que nosotros no seamos confianzudos. Podemos entrar con confianza, pero no ser confianzudos con Él. Y eso es lo que Pablo dice cuando dice aquí, doblo mis rodillas ante el Padre, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. ¿Sabe qué, mi amado? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que habla de todos los creyentes, de todos aquellos creyentes de todas las épocas, de todas las generaciones, manifestando que Él es el Padre de todo aquel que cree en Cristo Jesús y que es un Padre lleno de amor. Ahora, ¿qué es lo que dice cuando nosotros podemos hacer eso? El Señor lo expresó en Mateo capítulo 7, versículo 7, de qué es lo que nos permite el tener esa confianza delante del Padre.
Y por eso el Señor en Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿pide cómo? Eso, así como está hablando, teniendo en cuenta que es al Padre, teniendo en cuenta que es al Dios supremo y poderoso. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre? Y mira la comparación que hace para poder darle entendimiento de la calidad de papá que tenemos y de la relación tan profunda a la que llegamos cuando nuestro corazón, de manera correcta, de la actitud correcta y con el fundamento correcto, se acerca a él. Porque dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Mira, mi amado, aquí nosotros también tenemos dos cosas que son importantes para comprender, que es que nosotros podemos pedirle al Padre todas las buenas cosas que Él tiene dentro de sus promesas. Todas las buenas cosas, y que podemos acercarnos al Padre con tal nivel de confianza, pero con tal nivel de reverencia. Nunca podemos perder ese objetivo. Mucha confianza, pero excesiva reverencia. Y que doblar las rodillas, y aquí hay una cosa que para muchos, porque muchos dirán: ay, claro, hay que postrar. No se trata de eso. El sentido en el que el apóstol Pablo está hablando de doblar las rodillas, se refiere a la actitud de corazón en la que enmarca con claridad la condición de un Dios todopoderoso, un Dios eterno, sublime, majestuoso, y un hijo de Dios humilde. Un hijo de Dios. Y tiene que ver entonces con esa actitud. Doblar las rodillas es, y reafirmo eso, en la actitud del corazón como nos acercamos a Dios. Porque, mi amado, hay personas que sus oraciones son: amén, aleluya, Padre. Y son con arrogancia, son con superficialidad, son vanas. ¿Por qué? Porque su actitud de corazón no es la correcta. Su actitud de corazón no corresponde a ese propósito tan especial y tan sublime que es el privilegio de ser hijos. Ahora, nosotros podemos tener cercanía, intimidad, pero debemos tener respeto y adoración. Ojo a esto. Podemos tener cercanía e intimidad. Una buena pregunta para un examen: ¿cómo debemos presentarnos en oración delante del Padre? Con una actitud correcta, con confianza, con cercanía y respeto, con intimidad y adoración. Esto es lo importante. Esto es lo muy importante. Pablo fundamenta su oración en la paternidad de un Dios amoroso, pero también en la condición de ese Dios poderoso. No desliga de ninguna manera esas dos cosas. Ahora, volviendo a Efesios, en el versículo 16 en adelante, dice el apóstol Pablo que aquí aparecen las peticiones. Mira las peticiones de la oración. Y son 3 peticiones específicas que el apóstol Pablo hace en estas oraciones. La primera de ellas está en el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Saben, mi amado? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que entender que nuestro Padre Celestial, que el Dios de los cielos, es un Dios inmensamente rico. Inmensamente rico. Y algo que nosotros tenemos que entender es que Él no nos da de sus riquezas, casi no me acuerdo. Él no nos da de sus riquezas. Porque, a ver, el caso es este. Un hombre rico puede tomar $1,000, $1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, 100 millones de pesos y darlo. Y según, pues, no sé, según la manera como
sienta, pues dio de sus riquezas. El Señor no da de sus riquezas. El Señor da es conforme a su riqueza. Aquí hay una cosa que es totalmente diferente. Un hombre rico que da conforme a sus riquezas, ¿cómo creen que da? Cuando dice, yo soy multimillonario, voy a dar conforme a mis riquezas, él da de una manera tan abrumadora que no está medido por, ay, es que esto es mucho o es poco. Así es Dios. Él da es conforme. ¿Y sabe cuáles son las riquezas del Padre? Ilimitadas, inagotables. Y la Biblia dice que la oración es para que el Padre nos dé conforme a su riqueza, a las riquezas de su gloria. La primera cosa entonces es que el Señor nos habla de que nos da conforme a sus riquezas. Por ello, nosotros los hijos que tenemos revelación de hijos, podemos pedirle al Padre y Él no se va a cansar de nosotros porque le pidamos. Él no se va a alcanzar. Vuelvo y les digo, no oraciones vanas y peticiones sin sentido, peticiones que sean conforme a su voluntad. Nosotros podemos pedirle de manera ilimitada, podemos pedir y pedir y pedir con toda confianza las cosas grandes, majestuosas. ¿Por qué? Porque Él da conforme a sus riquezas, no de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Yo quiero que entiendan esto. El Padre de los cielos es un Padre poderosísimo. Dice en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro. Cuando uno habla de cosas materiales. Pero es que las riquezas del Señor no se quedan en lo material, porque lo material es temporal. Y vimos en los capítulos 1 y 2 que lo eterno, bendito sea el Dios y Padre, dice en el capítulo 1, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es toda las riquezas del Señor están disponibles para nosotros, sus hijos. Por eso podemos pedir, 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 y no vamos a agotar a Dios. Y mucho menos se va a agotar. La Biblia dice, ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová? La mano de Jehová se ha debilitado para darnos lo que Él ha prometido. Nunca nuestro Dios se cansará. Y nunca nosotros podremos acabar o pedirle tanto que el Señor se agote. Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque Él es rico en poder. Pero también es rico en misericordia, es rico en gracia, es rico en majestad y en amor. Ese es nuestro Padre. Entonces Él es riquísimo y sus riquezas son inagotables, mis amados. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que en la oración de Pablo las peticiones son importantísimas. Y de ahí él está pidiendo no solo por él, sino por toda familia, dice el versículo 15, toda familia en los cielos y en la tierra. Y ya vamos a ver cómo esto es de importante. Ahora, la segunda petición, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Saben, mis amados, que esto de ser fortalecidos con poder se refiere a que nosotros podamos disfrutar de ese poder que Él tiene? Yo se los enseñé en días pasados también cuando hablaba de ese poder. El poder que resucitó a Cristo, que opere en nosotros y a través de nosotros para hacer manifiesto el propósito de gloria. Para hacer manifiesto ese propósito de gloria. Y entonces Pablo está orando para que nosotros podamos recibir de Él de conforme a las riquezas de su gloria, y que podamos ser fortalecidos en el poder. ¿Cuál poder? En su poder. ¿Dónde? En el hombre interior. Ahora, mi amado, es importante entender que ese poder que obra en nosotros opera a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. En Juan capítulo 14, versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 15 dice, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ojo a esto, mi amado. Aquí Cristo mora en nosotros.
Es lo que nosotros tenemos que entender. Y para que ese hombre interior sea transformado, cuando está hablando en el libro en el versículo 16, en la parte de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, está diciendo para que nosotros podamos disfrutar de ese poder en nosotros, operando en nosotros y a través de nosotros, conforme al poder de Él, conforme a la voluntad de Él y conforme al propósito de Él. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 9, que también es ahí ese atrasito, Romanos 8, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, aquí es donde está la gran diferencia, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ojo a esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que el poder del Señor opera es a través de una vida espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en nosotros. La Biblia habla de que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra redención. Y esa es lo que el Señor hace. Por eso cuando leemos aquí, en el versículo 16 y en el 17, nos damos cuenta que la tercera causa o la tercera petición es que, hace parte de la segunda. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí notan? Que es lo que hace la promesa de Romanos 8, 9 y de Juan 14, 15 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hasta ahí dejémoslo para entenderlo. El Espíritu Santo llega a un lugar donde todo es ruinas, donde todo está mal, y ese somos nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, nosotros estamos llenos de inmundicia, de pecado, estamos llenos de limitación, de complejos, de todo lo malo habido y por haber. Eso es como alguien que llega, yo vi un programa, lo he visto varias veces, un programa donde unas personas compran allá en Estados Unidos unas casas vueltas nada. Y comienzan y entran y empiezan a arreglarla y le tumban paredes y le cambian estructuras y le cambian ventanas, le cambian pisos, le hacen esto y le hacen... Y al final la casa es espectacularmente linda. Yo comparo eso con esto que hace el Espíritu Santo. Cuando llega a nosotros, llega a un lugar en terribles condiciones, las peores. Nuestro corazón está lleno de maldad, de malo. Ese hombre interior está vuelto nada. Pero Pablo está orando y en su oración dice que Él nos dé sus riquezas, pero también nos fortalezca en el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que Cristo habite en nosotros. Para que Cristo habite en nosotros. Y ese habitar en nosotros nos permita disfrutar de la transformación. Aquí es donde llega. Para que haya transformación continua y permanente hasta hacerla confortable para Él. Ojo, el propósito es que este templo, esta casa, este lugar que es lleno de ruinas, sea transformado, ese hombre interior sea transformado para que se haga cómodo para Él, que el Señor se sienta a gusto morando en nosotros. Nota que no dice, para que tengamos riquezas, para que seamos sanados, para que vivamos ricos, para que vivamos alegres. No, es para que Él pueda morar cómodamente, bien. Y por eso dice, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Y aquí es donde viene la otra parte, pero antes de eso, vayamos a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva ¿cuándo? De día en día. La vida de un verdadero creyente es una vida de un proceso de crecimiento y de madurez permanente y constante. Y esa vida continuará en el cielo, porque en el cielo no vamos a llegar, allá no las sabemos todas, allá vamos. Si los mismos ángeles, ¿se acuerdan que lo que hablamos de los ángeles? Que los ángeles están esperando ser impactados por la iglesia para glorificar más al Señor.
con los misterios que el Señor le dio a la iglesia? Pues amados, allá en el cielo vamos a seguir aprendiendo. En el cielo vamos a seguir creciendo, en el cielo vamos a seguir madurando, pero es necesario que nosotros comprendamos eso. Y Pablo lo que está diciendo es que la oración que él hace por todos, por él mismo y por todos, es para que nosotros podamos comprender que somos la casa de Dios, para que Dios se sienta cómodo y para que nosotros tengamos ese proceso de maduración. El exterior decae, el interior se renueva. Y por eso Pablo suplica para poder cambiar toda esa característica de lo que somos y podamos ser santos, podamos pensar, podamos actuar, podamos hablar, podamos vivir como Cristo. Y el Señor dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, pero también para que nosotros podamos ser gente confiada en Él y vivir creciendo en humildad, en paciencia, en mansedumbre, en amor, que podamos ir creciendo siempre, ya perdonando más, soportando más, no cayendo más, sino edificando más y más y más. La oración de cada día, por tanto, debería de ser Señor, ayúdame a que mi hombre interior sea procesado. Y a veces ese tipo de oraciones nos llevarán a pasar pruebas. Ay, Señor, ayúdame a ser paciente. Y el Señor dice amén y nos pone personas que no podemos ni soportárnoslas. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser pacientes. Ay, Señor, ayúdame para yo poder no sé qué. Y el Señor pruebas y pruebas y pruebas. Eso es lo que, de eso es lo que se trata esa condición tan especial. Y por eso no solo debemos orar por nosotros mismos, sino también por las otras personas, que es supremamente importante esto. Ahora, la segunda petición, ya vimos que es la primera petición, que venga el Señor. La segunda petición, volvamos a Efesios. Dice, para que podamos comprender, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, esto es importantísimo, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender esto, que tenemos que aprender a comprender el amor de Dios. El amor de Dios. Tenemos que comprender, y la comprensión del amor de Cristo es la petición, que podamos comprenderlo. Mira, mi amado, es increíble cómo hay cristianos que llevan toda una vida en el evangelio y no han comprendido que Dios los ama. A mí me impacta cómo puede haber personas que no logran comprender el amor de Cristo porque su carácter es un carácter, y miden al amor de Cristo por el carácter que tienen. Y entonces se sienten señalados, se sienten culpados, se sienten abandonados, porque mi papá me abandonó, porque a mí me trataron duro, y entonces piensan en un Dios así porque no conocen el amor de Dios. Porque el poder de Dios obrando en nuestro interior nos lleva a que nosotros no solo podamos hacer de nuestro hombre interior una morada confortable para Dios, pero también conocer ese amplio, ese majestuoso y aún increíble amor que Dios tiene por nosotros. Y mira que aquí hay dos cosas que tenemos que entender. Aquí dice, para que seáis plenamente capaces de comprender. Mira que la palabra comprender, este verbo, da una idea de poder asimilar, de poder agarrar y hacer nuestro algo. Eso es, a eso se refiere, que nosotros podamos hacer nuestro eso. Pero conocer, como dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. En el versículo 19 dice, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Cristo. Mire que este conocimiento apunta hacia el hecho de que nosotros no solo sea una cosa intelectual, porque es que hay mucha gente que tiene conocimiento intelectual del Señor. Es más, yo he escuchado a un teólogo católico, un obispo, el tipo se sabe la Biblia al derecho y al revés. El hombre se conoce, qué cosa
cosas y conoce. Hebreo, griego, una cantidad de cosas. Pero tenía un problema y lo detecté cuando hablaba. Que él no tiene experiencia personal en el amor de Dios. ¿Y sabes que así hay mucho cristiano? Hay muchos cristianos que no tienen conocimiento experimental del amor de Dios. Mira, mi amado, no puede ser solo un ejercicio intelectual. Nosotros no podemos estar haciendo estas escuelas bíblicas, haciendo estos estudios bíblicos, simplemente por llenarnos de conocimiento. Tenemos que tener ese conocimiento para hacerlo práctico en mi relación con Dios y en mi relación con los hombres. Es la única manera. Por eso, el conocimiento puede quedarse estancado si yo no tengo una vida práctica de amor. Por eso Santiago que dice que la fe sin obras es muerta. Y habla de obras de amor. La fe es una obra de amor. Ahora, ese conocimiento experimental, que no solo es intelectual, nos permite entender que el amor de Dios va muchísimo más allá de reglas. Va muchísimo más allá de mandamientos y de juicios. Va muchísimo más allá de señalamientos o de castigo. El amor de Dios va a una relación tan perfecta con nosotros que podemos saber que mi papá, que me conoce y que tiene control de todo, nunca me doblegará para que yo lo obedezca, pero que se agradará muchísimo en mi obediencia. Y que premiará y que me bendecirá cuando yo vivo en obediencia. Pero mi papá me castigará cuando estoy en desobediencia. ¿Sí me entiende? Y en ambos casos sabré que me ama. Mira, mi amado, yo me pongo a pensar que es probable que la idea o la intención que Pablo tenía era que podamos ir más allá de lo que es el conocimiento natural que tenemos de amor, porque lo fundamentamos en una relación pasional o una relación superficial. Mira, yo lo he medido de esta manera. Yo siempre he dicho que el amor más cercano al amor de Dios, pero que está muy lejos, no es cercano, es más cercanito en el ser humano, el amor más parecido al de Dios es el amor de una mamá. Pero una mujer soltera que no tiene hijos puede ser tía y coger a su sobrino, ay, lo amo, y todo, y le compra y duerme con él, y lo lleva, lo trae, lo cuida, le hace esto y lo otro, trasnocha cuando está enfermo con él. Pero hasta cuando es mamá, comprende ese amor que no se explica por qué. ¿Cuántas mamás ahí me pueden decir amén? ¿Saben, mis amados? Así es el amor con el Señor. Nosotros podemos oír del amor y decir el amor bonito y Dios me ama y todo es chumpa de corazoncitos y todo, pero hasta cuando yo no tengo una vivencia, una experiencia permanente, un conocimiento permanente, una experiencia permanente, no voy a tener un verdadero conocimiento del amor de Dios. No voy a tener un verdadero conocimiento del amor de Dios. No lo voy a poder tener. Y eso es lo que marca la gran diferencia de esta oración en cuanto a esta petición. Que tengamos comprensión del amor de Dios. Que tengamos esa comprensión. Y mira cómo dice aquí. Porque de conocer el amor de Dios, dice el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aquí habla que este amor no es una relación exclusiva. Mira lo que expresa el apóstol. No es una relación exclusiva e individual, que sí, yo tengo que tener mi relación individual y personal con el Padre, sí, y tengo que tener esa relación con Dios, sí, pero la experiencia de amor jamás se dará en mi vida si yo digo solo yo con Dios, Dios y Dios, y no miras a los demás. La palabra del Señor en 1 de Juan dice que si tú dices amar a Dios y no amas a tu hermano, estás negando, estás mintiendo. La única manera real de nosotros poder manifestar y conocer el amor de Dios es amando a los demás. En el propósito y a la manera de Dios. Ahora, lo que dice aquí en el versículo 18, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Oiga,
Escuchaba yo en alguna ocasión una posición de algún comentarista teólogo sobre esto. Y decía que esto se refiere a la anchura, que el amor de Dios es tan ancho como el universo, es tan alto como el cielo, y así estas cosas. Pero yo escuchaba esta canción infantil que dice: el amor de Dios es es maravilloso, es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Yo creo que esa es la relación más cercana a lo que Pablo quiso decir, que el amor de Dios es tan inmenso que es imposible que estemos fuera de él. Los hijos de Dios. Está fuera del amor de Dios, no, ni siquiera, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Mira que el amor de Dios da hasta para el mundo, de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo que pasa es que cuando en el mundo los que no entienden el amor de Dios y no lo reciben, pues se van para el infierno, pierden el amor de Dios. Pero la misericordia de Dios es muestra de amor de Dios, y dice que la misericordia se renueva sobre buenos y sobre malos. Ahora, cuando está diciendo aquí que en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que sean arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Es que estemos tan viviendo en el amor de Cristo que sea imposible desconocerlo. Que sea imposible no disfrutarlo. Que sea imposible no vivirlo. A eso es a lo que se refiere. Y esto tiene que ver con el hecho de que el poder de Dios obra en nosotros siempre. Siempre está obrando. Y que según el conocimiento que tengamos de Él, nosotros vamos a trabajar tanto en la unidad del cuerpo, en la unidad con Él y en la unidad del cuerpo, que eso nos lleva a vivir con todos los santos la experiencia sublime del amor de Dios. Mira, mi amado, los cristianos que dicen que creer y amar a Dios y no viven una relación de iglesia, están erradísimos en mucho. Los que dicen que no necesitan congregarse, los que dicen, hermano, tienen un problema, porque viven solo del conocimiento intelectual. Pero la familia de Dios es eterna. Y un padre lo que quiere es que su familia sea unida. Y la tercera petición, ya vimos la primera petición de esta oración, es que seamos fortalecidos en el poder del Señor. La segunda, que tendremos comprensión del amor del Señor. Y la tercera, que todos lleguemos a la plenitud de Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, no solo que en nosotros obre el poder de Dios, no solo que tengamos el conocimiento del amor de Cristo, sino que esa plenitud es que el Señor more siempre y se manifieste en nosotros siempre. Que nuestra vida sea una manifestación permanente de la gloria de Dios, una manifestación permanente del dominio del Padre, una manifestación permanente de la presencia del Espíritu Santo. A eso es por lo que ora el apóstol Pablo, que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, mi amado, es que algunos creen que eso es volverse otros dioses y entonces voy a hacerme Dios. No. Es que por causa del poder, el conocimiento y del amor, nosotros podamos hacer manifiesto siempre. Por eso el apóstol Pablo decía que somos cartas abiertas y leídas para todo mundo. Por eso decía que somos embajadores de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que estar lleno es estar absolutamente dominado. Escucha lo que significa. Hay gente que dice, oye, está lleno de ira. ¿Qué está diciendo? Está siendo dominado por la ira. Estoy lleno de gozo. Pues está siendo dominado por el gozo. Estoy lleno del Señor. Estoy siendo dominado. Y de eso se trata. El apóstol Pablo ora de una manera espectacular. No solo para que recibamos el poder, para que recibamos el conocimiento, para que experimentemos el verdadero amor, sino para que tengamos la plenitud real, como hijos de Dios, como iglesia y como cuerpo, la plenitud. Por eso es ser totalmente dominados, plenamente dominados por el carácter de Cristo.
ser plenamente direccionados por la voluntad de Cristo. Vivir absolutamente en el modelo de Cristo. De eso se trata, mi amado. Fácil no. Pero un verdadero cristiano tiene que ir día a día, día a día. Cuando nosotros lleguemos yo les decía, cuando lleguemos al cielo, allá seguiremos en el proceso. ¿Por qué? Porque lo finito nunca podrá alcanzar lo infinito. Nosotros nunca podremos llegar a la altura absoluta de Cristo, pero sí vamos a poder seguir creciendo toda la eternidad. Por eso cada día debemos parecernos más al Señor. Ante las implicaciones que este texto tiene y en el contexto, importantísimo recordar el contexto, el poder de Dios obrando en nosotros, la manifestación de Dios obrando en nosotros, el amor de Dios obrando en nosotros, se reduce en madurez. Se entiende en la madurez real de un cristiano. Y uno mira que un niño que es levantado en un hogar, naturalmente hablando, donde solo es groserías, donde no hay amor, donde hay violencia, donde hay pruebas difíciles, nunca madura. Su vida se hace una vida efímera, vana, terrible. Pero cuando un niño es levantado en disciplina y en amor, ojo esto, amor y disciplina, es un niño que va a experimentar las cosas buenas. En lo espiritual es igual. El Padre nos levanta en amor y en disciplina. ¿Cómo? Conociéndole a través de la palabra y mostrándonos el camino. Por eso, un cristiano que no crece, y esto es importante, es un cristiano que no tiene la experiencia del amor de Cristo. Son los cristianos que a toda hora viven temerosos del castigo de Dios. Dios me castiga por todo. Es que Dios no me quiere. Es que yo soy de malas. Es que esto y lo otro. No conocen el amor de Dios. Y este es el peligro de muchos cristianos que quieren y conocen, pero no logran experimentar. ¿Y por qué no lo experimentan? Porque no lo practican. Amado, cuando tú practicas el amor con tus hermanos, en perdón, en misericordia, en servicio, en unidad, conoces el amor de Cristo. Eso es increíble. ¿Saben, mis amados? El alejarnos de la congregación, el alejarnos de la unidad, nos lleva a que nos hacemos inmaduros y empezamos a olvidar y a perder el sentido experimental del amor de Cristo en nosotros. Debemos orar como Pablo oró. Y no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que cada día seamos más semejantes a Él. Y termina la doxología, mi amado. La doxología, que es el versículo 20 y 21. Doxología es una palabra de alabanza. Doxología traduce palabra de alabanza. Es decir, que es el resultado, que es la tercera parte de esta oración, y es el resultado de lo que el apóstol Pablo manifiesta delante del Padre en adoración. Y dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o tenemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe qué está diciendo? Que Dios es todopoderoso. Entendamos eso. Dios es más poderoso que cualquier cosa. Mira, mi amado, yo hace poquitos días atrás le hablaba a una mujer, pues el domingo, que decía, yo no sé por qué yo atraigo tanto a los brujos. Me decía, yo no sé por qué atraigo tanto a los brujos. Me casé con uno que practicaba brujerías. Me hizo la vida imposible. Me separé de él y años después me conseguí otro y resultó también igual. Y decía, pero yo qué tengo que... Le dije, hermana, solamente usted es cristiana. Crea que es más poderoso el que mora en usted que el que está en el mundo. Y Pablo en esta palabra de alabanza está diciendo aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mira, mi amado, a Dios no le queda grande nada. Dios no tiene límites. Dios es poderoso y es un Dios con riquezas ilimitadas, con poder ilimitado y con bondad infinita. Escucha, Dios es un Dios todopoderoso, poder ilimitado, riquezas ilimitadas y bondad infinita. Nunca le escaseará, nunca le faltará poder a Dios para cualquier cosa. Nunca le faltarán riquezas para suplir cualquier cosa y nunca se acabará su bondad para con nosotros y para con los del mundo. Y la otra cosa
de la doxología es el propósito final de esta oración. Versículo 21. A Él sea la gloria, y ojo a esto, a Él sea la gloria en la iglesia, no en el creyente. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los... Esto es de eternidad, hermano. A Él sea la gloria. Mire que por eso nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual de una manera importantísima, pero también tiene una repercusión colectiva. La iglesia, mi amado, debe ser cuidada. La unidad del cuerpo, cuando tú y yo nos reunimos en el templo, cuando tú y yo nos reunimos a orar, a cantar, a alabar, en la unidad del cuerpo, estamos haciendo vívido este propósito por el cual se ora, que la gloria del Dios Todopoderoso, que se va a hacer manifiesta eternamente, sea por hombres y mujeres amadores de Dios, que se aman entre sí y que tienen como único objetivo dar la gloria a Dios. Cuando tú te alejas de la iglesia, tú estás perdiendo el propósito. Simple. Porque es la iglesia. La iglesia para Dios es lo más importante. El Señor le dijo a Pedro, ninguna arma forjada. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y ninguna arma forjada prosperará contra ella. Por eso, mi amado, cuando alguien está en derrota, cuando alguien está en fracaso, cuando alguien está en abandono, mire y verá que es que dejó de congregarse, mire y verá que no tiene vida de iglesia, mire y verá que no experimenta el amor de Dios porque no puede vivirlo cuando está separado del cuerpo de Cristo. De ahí, mi amado, que el hecho de que un hermano sea de un carácter, otra hermana hable mal, otra habla no sé qué, somos imperfectos. La gloriosa iglesia del Señor es una iglesia llena de gente imperfecta como tú y como yo, pero que unidos en el vínculo del amor hacemos manifiesto ese gran propósito y eterno propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te damos gracias, Señor del cielo, por tu amor. Dile, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por darnos la posibilidad de conocer tu palabra. Ahora dile, Señor, ayúdanos a entenderla y ayúdanos a comprender esos misterios, esas cosas ocultas para glorificarte cada día más. Dile, estoy dispuesto para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.